asambleísta Guillermo Celi. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, colegas legisladores. El día de hoy vamos a debatir en segunda instancia lo que es parte de la agenda legislativa: generar empleo, apoyar el emprendimiento, lucha contra la corrupción y también el cuidado y tutela de nuestros hijos. Hoy día, con este proyecto que reforma el Código Orgánico de la Producción, el COPSI, y genera el desarrollo de lo que van a ser los polos de desarrollo económico con una acción y un propósito muy claro: poder incentivar la inversión nacional y extranjera y detonar el empleo. Yo, antes de iniciar una exposición sobre este tema, quiero agradecer a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, a mis colegas legisladores, por los aportes, por los apoyos y, sobre todo, por haber dado la apertura necesaria a todos los sectores ciudadanos. Estuvieron presentes dentro de este debate los representantes de las provincias de Manabí, de Esmeraldas, de Tungurahua, de Guayas, de la Prefectura de Esmeraldas, de la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Quinindé, delegados de la academia, de las universidades del país, entre ellas la de Manabí, entre ellas la de Esmeraldas, de los ministros de Estado, del ministro de Industria y Producción, del ministro de Comercio Exterior en su momento, ahora fusionado estos ministros, del ministro de Turismo, de los presidentes de las cámaras de la producción del país, de gobiernos locales, prefecturas, alcaldías y sobre todo de ciudadanía que ha estado ávida: Cámara de Turismo de Esmeraldas, Cámara de Comercio de Puerto Viejo, de Manta, gobiernos autónomos descentralizados de Manabí y los diferentes GATS del país. Ha habido una socialización realmente profunda sobre el tema y quiero iniciar, y ahí tenemos las diapositivas, en el antecedente de este proyecto en materia jurídica constitucional. Nace precisamente del marco jurídico y constitucional de lo que señala la Constitución en su artículo 276, numeral 2, que dice: construir un sistema económico justo, democrático y productivo solidario. Y eso es lo que necesita el país. La gente quiere empleo, la familia ecuatoriana necesita empleo digno y bien remunerado. Así también la Constitución de la República, en su artículo 284, señala los incentivos, impulsos y generación de apoyo al emprendimiento, que es la propia Constitución y el constituyente que así lo ha señalado. Y luego también entramos a analizar el COPSI, los artículos 4, 24, y también, colegas legisladores, una reforma que se integra dentro de este marco a la Ley Orgánica de Solidaridad para Manabí Esmeraldas. Me voy a referir primero a lo que tiene que ver con la reforma del COPSI y lo que tiene que ver con lo que son los polos de desarrollo económico. Es el espacio territorial zonificado con vocación y potencialidad para el desarrollo productivo, capaz de atraer inversiones y generar reinversión nacional y o extranjera en bienes, servicios, facilidades, infraestructura, que generen un adecuado clima de negocios. Lo que se quiere es que la gente invierta, que haga negocios dentro del marco de la Constitución y la ley, cumpliendo con el pago de sus tributos, pero generando sobre todo empleo en favor de la gente más necesitada. Este clima de negocio para impulsar el desarrollo sostenible de un empleo de calidad y de productividad en el comercio, en la competitividad, en el desarrollo económico local, contribuyendo a la reducción de las asimetrías productivas y de competitividad y al acceso a nuevos mercados. Es justamente lo que se requiere en este momento. Este momento donde fuimos muy claros la semana anterior sobre la proforma presupuestaria. Se necesita ser creativos para que la inversión nacional y extranjera sea la que detone, pero para eso se requieren incentivos necesarios, sin perjudicar desde ningún punto de vista, porque son ya los incentivos otorgados por el COPSI, por la Ley del Fomento Productivo, por la Ley Orgánica de Solidaridad, que se van a aplicar en estos polos de desarrollo, y donde los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen un papel fundamental en lo que tiene que ver con la determinación del ordenamiento territorial. Yo quiero simplemente señalar lo que ya inclusive con el propio Ejecutivo y la Comisión de Gobiernos Autónomos, los delegados de las diferentes instancias gremiales, hemos llegado a un gran consenso. ¿Cuál es el alcance
En el articulado sobre el alcance de los polos de desarrollo se señala: le corresponderá al organismo encargado del sector económico productivo elaborar los indicadores en ámbitos de empleo, potencialidades, vocación productiva y actividades económicas que sean pertinentes para establecer la viabilidad de la implementación de los polos de desarrollo en el territorio, con el objetivo de priorizar la asignación de recursos y fomentar la ejecución de instrumentos de desarrollo territorial que los conforman. Son instrumentos de desarrollo territorial de los polos de desarrollo económico: A, zonas especiales de desarrollo económico, es decir, las sedes; B, conglomerados productivos; C, parques industriales. Siguiente articulado: la Constitución. El órgano rector de la producción organizará, regulará y controlará el establecimiento de los polos de desarrollo productivo, priorizando las jurisdicciones de menor desarrollo económico en el territorio nacional, porque se trata de impulsar justamente los sectores más golpeados en materia de generación de empleo y de desarrollo. Podemos hablar claramente, las zonas de frontera, y ahí se incluye un polo de desarrollo fronterizo, económico fronterizo, que es fundamental. Pero también están incorporados dos provincias que son importantes de rescatar económicamente, como es Manabí y Esmeraldas, golpeadas por el terremoto. Y esto significa que la constitución y la conformación de los polos de desarrollo será a través de la iniciativa individual o en forma asociativa y el patrocinio del gobierno autónomo descentralizado, provincial, municipal y o parroquial, con o sin el auspicio de instituciones de gobiernos autónomos descentralizados. Se presentará la solicitud y el proyecto para el establecimiento de los polos de desarrollo. Es decir, esto puede nacer de una iniciativa del gobierno local, de los GATS, pero también puede nacer desde el Ejecutivo, para de esta manera darle dinamismo a la creación de los polos de desarrollo económico. El proyecto para la conformación de polos de desarrollo contemplará los siguientes aspectos: zonificación, ordenamiento territorial y uso de suelo, vocación y potencialidad productiva, que es fundamental. No se puede obligar a zonas del país a que generen desarrollo en temas que nada tienen que ver con las diferentes zonas amazónicas, sierra, costa y nuestra región insular. Adicionalmente, el gestor de un polo de desarrollo económico, también lo hemos incorporado en la ley, señala: el gestor es un delegado en el patrocinio responsable de realizar la gestión, monitoreo y seguimiento de las actividades establecidas en la autorización del polo de desarrollo productivo, cuyo fin es el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de declaración de polo de desarrollo productivo. Las funciones y atribuciones de los gestores serán establecidos por el reglamento de ley. Incentivos, y esta es la parte fundamental. Para aprobación de un proyecto constitutivo de polo de desarrollo, el mismo deberá mencionar aquellos incentivos tributarios y no tributarios que el Gobierno Autónomo Descentralizado, GATS, otorga o prevé otorgar para incentivar la inversión en dicho polo de desarrollo, los cuales podrán ser emitidos mediante resolución, acuerdo o ordenanza, en concordancia con las atribuciones y competencias establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. Los operadores económicos del desarrollo que desarrollen actividades de polo de desarrollo que cumplan con los requisitos que determine la ley se beneficiarán de los incentivos previstos en este Código, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, que hemos aprobado hace poco tiempo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal, la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto el 16 de abril de 2016, la Ley de Asociaciones Público-Privadas y Reactivación Económica, los establecidos en los contratos de inversión, que es fundamental para dar garantía y seguridad jurídica a las partes, y demás normativas conexas. Esto desde el punto de vista de todo lo que genera un polo de desarrollo económico. Ustedes verán ahí todos los beneficios que determina el polo de desarrollo económico, que lo he venido señalando. Y yo en este momento quiero pedir, señora presidenta, por su intermedio a secretaría, que pongan en pantalla el video que he traído para conocimiento de todos ustedes, colegas legisladores. El audio, por favor. Fueron 75 segundos que cambiaron la vida de muchos ecuatorianos la noche del 16 de abril del 2016.
Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió a Manabí y Esmeraldas, cobrando la vida de 671 personas. 2 años después, la destrucción y dolor desaparecen paulatinamente. Así es, colegas legisladores. Siempre es importante recordar, porque muchos piensan que ya todo está solucionado, que Manabí y Esmeraldas están en el mejor momento de su economía, de las familias manabitas y esmeraldeñas, y eso no es verdad. Basta que recorran mi provincia, basta que recorran la provincia hermana de Esmeraldas, el sector productivo con graves complicaciones, el sector comercial, que hasta el día de hoy, más allá de que aprobamos nosotros hace pocas semanas en la Ley de Fomento Productivo, que los remanentes se les paguen las pequeñas deudas a esos comerciantes que lo perdieron todo, que cayeron en central de riesgo y que hoy día están en el peor de los mundos. Hay que sensibilizarse, colegas legisladores, de lo que aconteció en el terremoto del 16 de abril. Y por eso, colegas, con toda claridad, esta ley o este proyecto de ley que reforma 2 leyes, el COPSI, pero también la Ley de Solidaridad, tiene 2 temas que son importantes desde el punto de vista de lo que debe englobar el desarrollo productivo de mi provincia de Manabí y de Esmeraldas. Y me refiero a la Ley de Solidaridad para Manabí y Esmeraldas. La primera, estamos incorporando una transitoria, la número 10ª, para exonerar del pago de contribución especial de mejoras a los ciudadanos manabitas y esmeraldeños por las obras financiadas y construidas con la reconstrucción, que no es plata del presupuesto del Estado, que es plata de la solidaridad de los 17 millones de ecuatorianos que se compadecieron del dolor, de las lágrimas, de los fallecidos en el terremoto del 16 de abril. Por lo cual, la exoneración cabe para impedir de a toda costa que cualquier gobierno autónomo descentralizado pretenda cobrarle impuestos y meterle la mano al bolsillo ya chiro y muy golpeado de la familia manabita y esmeraldeña. Y también hay un pedido expreso de las Fuerzas Vivas de Manabí, suscrito por la Prefectura Provincial, por los alcaldes de Manta, Portoviejo, por la Asociación de Municipalidades Capítulo de Manabí, por la Federación de Cámaras de Comercio de Manabí, por la presidenta de la Federación de Transportistas del Ecuador, por la presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, por los camaroneros del centro de la provincia de Manabí, por la Asociación de Camaroneros del Norte, por la Cámara de la Construcción, por la Cámara Ecuatoriana Americana, por la Cámara Provincial de Turismo, por la Asociación de Exportadores de Tagua, versión Manabí y del Ecuador, por la Cámara de Turismo de Manabí. Es decir, todo el sector productivo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, unidos para apoyar en una propuesta que la hago pública y se las pongo a consideración, colegas. Es una transitoria 12ª a esta ley que reforma la Ley de Solidaridad, que va en relación a poder generar liquidez para que la banca local pueda prestar recursos a las personas que lo perdieron todo. Y dice así, este documento, este texto, ha sido también socializado con estos sectores que han propuesto y también con el Ejecutivo. Dice, el Gobierno Nacional fomentará las actividades de las entidades del sistema financiero privado y del sistema financiero popular y solidario, cuyo domicilio principal esté localizado en Manabí Esmeraldas y que al momento de la expedición de esta ley concentren más del 50% de sus actividades financieras en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Para el efecto, se eliminará la exigencia del capital mínimo de $11 millones, cuyo requisito para la constitución y operación de estas entidades. El capital exigible a estas instituciones estará definido por la regulación constante en el artículo 190 del Código Orgánico Monetario y Financiero respecto al requerimiento del patrimonio técnico de las instituciones financieras en estos sectores. Esto ha sido un requerimiento justamente por la necesidad, por la falta de crédito que existe a baja tasa de interés de los sectores productivos de la provincia de Manabí. Y realmente yo sí tengo que reconocer a mi provincia que en mancomunidad de ideas y de criterios, más allá de cualquier diferencia, han suscrito este documento que ya fue puesto en conocimiento del Pleno de nuestra Comisión de Gobiernos Autónomos y se los hago conocer. Es decir, colegas legisladores, con este proyecto de ley reformatorio al COPSI y con este proyecto de ley que reforma al mismo tiempo la Ley de Solidaridad,
vamos a permitir que provincias como Manabí, como Esmeraldas y como el país en general, que ya están teniendo algunas acciones concretas, pero que no tienen la figura del Polo de Desarrollo Económico. Y voy a dar 2 datos recientes. Y esto es producto de la inversión privada. Se han invertido en los últimos días 130 millones de dólares, 70 millones en el sector del austro, a la industria metalmecánica que está invirtiendo 70 millones de dólares y están generando un polo de desarrollo económico, pero necesita ser declarado a través de esta ley. Y genera 1.700 fuentes de empleo y 60 millones en la industria del calzado en Tungurahua, que generaría aproximadamente 2.900 nuevos empleos. Esto es lo que requiere el país. Esperemos que más temprano que tarde las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, la Amazonía, porque con esto también se puede generar acciones concretas para generar polos de desarrollo económico en materia turística, por ejemplo, beneficiándose de la sede turística que la creamos aquí mismo en la propia Asamblea y que engloba este polo de desarrollo económico, tanto lo que es la sede en general con sus 4 acepciones, las zonas especiales de desarrollo económico, los conglomerados industriales y los parques industriales, para que de esa manera tanto los gobiernos autónomos descentralizados como el gobierno nacional, el ejecutivo, el gobierno que sea, tenga la posibilidad de contar con una herramienta para poder generar inversión nacional y extranjera y detonar el empleo. Con esto, colegas legisladores, considero que he esbozado los principales elementos de una ley que ha sido ampliamente socializada y que requiere de la votación de todos nosotros, colegas legisladores. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, colegas legisladores.